y tú tampoco lo hagas. Hace 30 años, los movimientos de izquierda y los grupos guerrilleros de América Latina se reunieron para reorganizar fuerzas luego de la caída del muro de Berlín y del derrumbe del comunismo en la ex Unión Soviética, en lo que conocemos como el Foro de Sao Paulo. Poseen una estructura bien orquestada, con un sistema de comunicación permanente y centralización de actividades con el único objetivo de llegar al poder en toda la región y más allá, para así poder llevar a cabo negocios ilícitos y gozar de impunidad. Sus miembros simulan ser demócratas, pero la verdad es que no creen en ella, ni en sus principios, como la autonomía de los poderes, la alternancia y el respeto a las minorías. Para alcanzar el poder combinan estrategias, utilizan herramientas de la democracia y si son favorecidos con el voto popular, intentan luego eternizarse cambiando leyes y constituciones para su permanencia en el poder. Evo Morales es un claro ejemplo de eso. Llegó a la presidencia de Bolivia en 2006 y podía por constitución ser reelecto solo una vez más, pero al más puro estilo de Hugo Chávez y de Daniel Ortega, Morales se fraguó un fallo del Tribunal Constitucional que le abrió el camino a la reelección indefinida. El domingo 20 de octubre de 2019 se realizaron en Bolivia nuevas elecciones. Evo Morales se presentó como candidato por cuarta vez consecutiva. Ese día, al comenzar el conteo preliminar de los votos, sin explicación alguna, se detuvo. El rumor de fraude se extendió y estallaron protestas en todo el país. Y es que la izquierda, si no gana, arrebata. Evo Morales, sin embargo, se vio obligado a huir de Bolivia luego de habérsele comprobado un fraude electoral masivo. Desde entonces, Evo Morales no ha parado de conspirar para recuperar el poder por las buenas o por las malas, con el apoyo siempre y el financiamiento del Foro de Sao Paulo. Ahora busca que su exministro Luis Arce triunfe en las próximas elecciones para, por mampuesto, regresar él también. Por supuesto que rechaza el aplazamiento de los comicios por razones de la pandemia, al tiempo que afirma que la interina lo que pretende con la prórroga es prolongar su presidencia en lo que califica Evo como gobierno de facto. Grave error hacer otra convocatoria, entonces sería fatal. No sé si el pueblo va a soportar eso hasta el próximo año, ¿no? Como para mí el gobierno de facto es una dictadura. Ellos se creen de gobierno de transición. El gobierno de transición, lo más antes posible, tienen que garantizar las elecciones. A eso se llama gobierno de transición. Ellos han pedido postergar las elecciones usando coronavirus. Coronavirus llegó como anillo al dedo a la derecha para que puedan postergar. Es que los miembros del Foro de Sao Paulo dicen defender al pueblo, pero lo que defienden es su bolsillo y el poder. La salud de los ciudadanos no cuenta para nada y ha quedado demostrado en el llamado que Morales hace a través de su partido MAS a concentraciones y marchas, a pesar del peligro que representa de contagio y muerte esta pandemia del COVID-19. Hablando de protestas, la Central Obrera de Bolivia, controlada por la izquierda, luego de la movilización del pasado martes 28 de julio, amenaza con iniciar este lunes 3 de agosto una huelga nacional indefinida en rechazo a la decisión del Tribunal Supremo Electoral de postergar las elecciones para el 18 de octubre. El movimiento del socialismo MAS, partido del dictador Evo Morales, es parte del llamado. Pero el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, ha enfatizado que la nueva fecha es 18 de octubre. Hemos postergado la fecha de la elección en consideración a informes científicos sobre la evolución de la pandemia. Al mismo tiempo, el 18 de octubre es la fecha que nos permite cumplir con el mandato constitucional de que las nuevas autoridades sean elegidas y sean posesionadas el año 2020. El Tribunal Supremo Electoral, junto con todos los tribunales departamentales,
estamos ya trabajando de manera seria para llegar al 18 de octubre en las mejores condiciones posibles. Por su parte, el candidato Jorge Tuto Quiroga, a través de sus redes sociales, ha reclamado a Luis Arce, candidato de Morales, respeto a las leyes que firmó en el pasado y que reconocen al órgano electoral plurinacional como el único que convoca elecciones, al tiempo que le exige respaldo al diferimiento por la vida, la salud y la democracia. La Constitución del 2009 señala que el órgano electoral es un cuarto poder del Estado, con la potestad de, según el artículo 208.1, organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales. En junio del 2010, el tirano prófugo y su cajero Luis Arce firmaron y promulgaron dos leyes. La Ley 018 del órgano electoral, que en su artículo 2 establece que este poder electoral tiene igual jerarquía constitucional a la de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial. En su artículo 4.10 agrega que el órgano electoral tiene autonomía y no recibe instrucciones de ningún otro órgano ni presiones de ningún poder fáctico, entiéndase, cocaleros del Chapare. La segunda ley es la 026 del régimen electoral, que en su artículo 94.1 establece que los comicios nacionales serán convocados por el TSE mediante resolución de sala plena, no por ley del Congreso. Los cocaleros del Chapare rechazan la fecha establecida por el TSE y chantajean, al estilo Pablo Escobar en Colombia, con convulsionar el país si no votamos el 6 de septiembre en medio de la pandemia. Claro, quieren reducir la participación y evitar la observación que detecta sus fraudes. Con su cocaína envenenan nuestra juventud. Con sus amenazas quieren arriesgar la salud y matar a nuestros mayores. Bolivia no aceptará ni se doblegará ante estas narcoamenazas, ni ante las maniobras de dos vocales masistas del TSE. Exigimos a Luis Arce que deje de ser un títere servil del tirano prófugo, que no calle más, que respete las leyes que él firmó, que se pronuncie y respalde el diferimiento electoral determinado por el TSE para preservar la vida, cuidar la salud y votar con legitimidad. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó que presentó una demanda penal contra el líder del MAS, Evo Morales, el secretario ejecutivo de la Central Obrera, y contra la jefa de la bancada del MAS por delitos contra la salud pública, instigación a delinquir, apología del delito, entre otros. Como ministro de la Presidencia, he interpuesto una demanda penal contra los señores Juan Evo Morales Ayma, Juan Carlos Guarachi, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Betty Beatriz Ñañique Lozano, jefa de bancada del MAS, y todos los cómplices, coautores y encubridores por los delitos contra la salud pública, instigación pública a delinquir, apología del delito, asociación delictuosa y destrucción o deterioro de bienes del Estado. Bolivia atraviesa una escalonada de violencia armada, preparada y financiada por Evo Morales. La Constitución Política del Estado establece como nuestro deber conservar el orden público. En el marco de la ley, no vamos a permitir la impunidad de gente que comete este tipo de actos. Veamos todo lo que ocasionaron con sus movilizaciones. Aquí pueden ver un video. ¿Y quiénes formaron parte de este crimen? La jefa de bancada del MAS, Betty Ñañíquez. Podemos ver ahí esa fotografía. ¿Qué hacía esta señora ahí en la marcha? En esta convocatoria de la muerte.
Por otra parte, el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, que, tal como muestran estas fotografías, tiene gran afinidad con Evo Morales. Ustedes pueden ver en la fotografía esa amistad, ese compañerismo partidario que existe entre estos dos señores. Y finalmente, la prueba de que Evo Morales está detrás de todo esto es un tuit en el que saluda la realización de estas movilizaciones. Con esto se demuestra que es él el artífice de todos estos actos criminales. Ustedes pueden ver ahí su tuit. Nadie tiene ninguna duda de que este señor es el que está detrás de todas estas movilizaciones. Es muy fácil para Morales instruir desde su mansión en Argentina. El atentado contra la vida de los bolivianos no es novedad para él. La salud no es prioridad. Por eso nos dejaron 14 años, nos dijeron que más importante eran las canchas que los hospitales. En la mayor bonanza económica que hemos vivido los bolivianos. 14 años donde no hubo inversiones en salud. Sus movilizaciones, manifestaciones y bloqueos irresponsables están cobrando vida, exponiendo a sus mismos seguidores y a toda la población el riesgo de contagios masivos. Esperamos que la Fiscalía pueda actuar con celeridad y esto no se duerma. Estamos hablando de un momento único en el que estamos atravesando los bolivianos. La pandemia, que ha golpeado y golpea a países desarrollados, a países potencias en el mundo. Y nosotros que recibimos un Estado donde en 14 años la prioridad eran las canchas de fútbol, estamos, por mandato de nuestra presidenta, 24/7 mejorando los sistemas de salud. Por eso hay mayores respiradores, por eso hay mayores terapias intensivas, por eso se ha dotado de ítem, por eso viene el bono canasta, el bono familia, el bono universal, por eso estamos proponiendo ahora el bono salud. Pero al MAS no le interesa, al MAS lo único que le interesa es retornar al poder, no le interesa la salud y la vida de los bolivianos. Con el transcurrir de los años, los integrantes del Foro de Sao Paulo se han visto mezclados en diversos delitos relacionados con la corrupción, el narcotráfico, el tráfico de armas y otros. Uno de sus fundadores, Luis Ignacio Lula da Silva, tiene al menos 8 causas abiertas en los tribunales por delitos de corrupción, tráfico de influencias y lavado de dinero. Estuvo preso más de un año tras ser hallado culpable de aceptar sobornos en 1.1 millones de dólares por parte de la constructora OAS a cambio de favorecer a la empresa en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. Su prestigio se ha venido a pique. El portal Primer Informe publicó un trabajo en el cual llama Empresa Criminal Conjunta Bolivariana al grupo que integra Maduro en Venezuela, acusado de narcoterrorista, Daniel Ortega en Nicaragua, señalado de violador de derechos humanos, a Evo Morales de Bolivia, señalado por fraude y creador de rutas de la droga, Rafael Correa de Ecuador, quien está sentenciado a 8 años de cárcel por corrupción y se encuentra prófugo, el salvadoreño Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y la guerrilla colombiana, organización fundadora del Foro de Sao Paulo, que ha sido durante años el primer cartel de la cocaína del hemisferio occidental. El informe asegura que está comprobada la dependencia del grupo en actividades ilícitas como el tráfico de cocaína y la minería ilegal de oro para mantener su propósito ideológico común. En junio de este año, el gobierno interino de Bolivia denunció que habían encontrado nuevas rutas del narcotráfico y que Evo Morales influyó en la instalación de esas estructuras hacia Brasil, Chile, Argentina y Venezuela. Así lo señala esta nota en la cual se puede leer que la coca que se produce en Bolivia sirve para abastecer el mercado brasileño de donde se exporta hacia África y Europa. Además afirma que Bolivia pasó de ser productor y país de tránsito a ser consumidor. Luis Arce es un economista y político boliviano, quien se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas en 2 ocasiones. La primera vez desde enero de 2006,
hasta junio de 2017 y la segunda desde el 23 de enero de 2019 hasta el 10 de noviembre de 2019. Es decir, durante el primer, segundo y tercer gobierno del presidente Evo Morales. Hoy, Luis Arce es el candidato del MAS. Por cierto, que se le ha señalado recientemente de haber violado la ley de régimen electoral promulgada por su propia organización partidista, luego que en un programa de televisión nacional el candidato comentara unas encuestas internas de ese partido, lo que por ley está prohibido. Y hay encuestas que hemos visto que se están publicando muy en línea con lo que nosotros hemos obtenido de las encuestas internas, así que estamos tranquilos de que evidentemente no son solamente nuestras encuestas, sino las encuestas de otras agrupaciones políticas, está yendo en la misma línea también. El diputado de Unidad Democrática, Tomás Monasterios, recordó que en el 2015, ante una situación similar, sacaron de las elecciones a Ernesto Suárez y a 228 candidatos demócratas. Hemos sido testigos de la participación del señor Luis Arce Catacora, participando en un programa de opinión a nivel nacional donde ha comentado encuestas internas del movimiento socialismo, ha revelado resultados mismas, y esto obviamente constituye un delito establecido en la norma electoral, ya que existe una prohibición en torno a que los partidos políticos y los candidatos puedan hacer públicas encuestas internas. Con esto recurriendo en un error que establece la anulación de la personalidad jurídica y, por supuesto, la inviabilidad de la participación de las futuras elecciones. Nosotros obviamente queremos exigir al Tribunal Supremo Electoral de que actúe conforme a lo que establece la norma ley, que demuestra a los bolivianos de que no está parcializado y que obviamente un hecho tan alevoso donde se ha incurrido en una violación al delito electoral, obviamente no sea fruto de la impunidad masista que quiera pensar que pueda estar por encima de la ley. Nosotros tenemos el antecedente del año 2015, cuando nuestro partido hizo un comentario respecto a encuestas internas y 228 candidatos en el departamento del Beni fueron anulados en su participación. En ese sentido, con esta jurisprudencia, lo que corresponde y establece es que el Tribunal Supremo Electoral establezca la anulación de la personalidad jurídica del movimiento socialismo, pero también la inviabilidad de la participación de sus candidatos en este futuro proceso eleccionario. Según conocedores de la política boliviana y en particular del MAS, el plan de Arce es ganar en la primera vuelta y en caso de tener que ir a una segunda, sabotearla para que no se realice. Ahora hablemos de Carlos Mesa. Es político, periodista, historiador, ejerció la presidencia desde octubre de 2003 hasta junio del 2005, luego que su predecesor Sánchez de Lozada abandonara el poder y Massa, como presidente del Congreso Nacional, le correspondiera tomar el mando. Para algunos analistas, esa corta presidencia estuvo cargada de vacilaciones y contradicciones. En los pasados comicios de 2019 que terminaron en fraude, Mesa se presentó como candidato. Su coalición Comunidad Ciudadana quedó en el segundo lugar. Y ahora, en enero de este año 2020, Mesa anunció su participación nuevamente como candidato y en los sondeos lo colocan de segundo en la preferencia popular. En su blog personal mantiene una columna, Hugo Chávez de Carne y Hueso, publicada en 2013, donde afirma tener hacia el hoy fallecido expresidente sentimientos encontrados. Es decir, Mesa no alcanza a comprender el peligro que significa el castrochavismo en la región. Además, una nota del País de España señala que una comisión del Parlamento boliviano vincula al expresidente Carlos Mesa con el caso Lavallato. El informe hace referencia a sobornos por 4.3 millones de dólares a cambio de una obra licitada durante su presidencia. Yanine Áñez es la presidenta actual, la presidenta interina. Es política, abogada y presentadora de televisión. Asumió la presidencia de Bolivia por sucesión constitucional desde el 12 de noviembre de 2019 tras la dimisión de Evo Morales.
Ocupó el cargo sin el apoyo completo del Parlamento y en medio de un país convulsionado. Ha visto su gestión afectada por la crisis del coronavirus, lo cual ha perjudicado su aceptación en las encuestas. Sin embargo, ella y su gabinete comprenden perfectamente la amenaza que significa el Foro de Sao Paulo y dicen estar dispuestos a enfrentarlo. Jorge Tuto Quiroga, ingeniero y político. Es candidato por la Alianza Libre 21. Fue presidente de Bolivia desde el 7 de agosto de 2001 al 6 de agosto del 2002, tras la renuncia de Banzer por razones de enfermedad. En los primeros días del interinato de Áñez, fue designado como delegado ante la comunidad internacional, pero renunció al cargo para que sus posiciones o acciones no comprometieran al gobierno de Áñez. Así lo expresó en carta dirigida a ella, en la que además expresó: como usted sabe, defiendo a nuestra Bolivia del proyecto autoritario que se denomina socialismo del siglo XXI, hace ya más de 2 décadas. Y los venezolanos libertarios reconocemos en el expresidente Quiroga su disposición y acompañamiento en las luchas que hemos liberado en 21 años de tiranía castrochavista. Las encuestas por ahora no lo colocan a la cabeza de las preferencias opositoras. Luis Fernando Camacho es abogado, líder de la rebelión en la región de Santa Cruz. Encabezó el movimiento que logró la renuncia de Evo Morales. Hoy es candidato presidencial por la Alianza Creemos. Las encuestas demuestran que su liderazgo es eminentemente regional. Así las cosas, podría parecer que la elección de octubre se disputa exclusivamente entre los candidatos Arce y Mesa, pero en el fondo todo dependerá de la madurez de los candidatos opositores al leer las encuestas ante la inminencia de la primera vuelta electoral. Hay quienes afirman o desean un acuerdo final. Lo que sí queda claro es que en los próximos comicios lo que Bolivia va a definir es si quiere transitar por el camino del desarrollo económico, el progreso y la libertad, o volver a ser franquicia del Foro de Sao Paulo y su industria de la pobreza, del narcotráfico y del terrorismo. Dios ilumine a los bolivianos. Nos vemos en una próxima entrega. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.